Hola, muy buen día. Qué gusto encontrarnos otra vez. Esta es nuestra última sesión, la número 4 sobre diversidad y equidad educativa. A lo largo de nuestras tres primeras sesiones estuvimos reflexionando sobre cuál es el impacto que tienen estos conceptos en la educación. Vimos cómo están manejándose a nivel global y empezamos a aterrizar un poco las normativas que tenemos en nuestro país. Observamos que hay varias leyes vinculadas con estos conceptos y hoy vamos a ver cómo es la diversidad y equidad educativa en la nueva escuela mexicana. Sin duda alguna, este recorrido por la materia nos ha permitido ver que la diversidad es un elemento que siempre ha estado presente, pero que a veces no era considerado, y eso se llama exclusión. También observamos que cuando las diferencias entre nuestros alumnos eran muy notorias, existía la educación especial y la educación regular, y eso era segregación. Observamos también que para garantizar el reconocimiento a la diversidad y por lo tanto hacer una educación equitativa y comprensiva, es muy importante que conozcamos a nuestros alumnos. Y eso no quiere decir que los diagnostiquemos a todos, sino que sepamos cómo son, reconozcamos esa diversidad y trabajemos en ella. En esta materia vimos lo importante que es reflexionar siempre sobre qué estoy haciendo como docente y cómo puedo mejorar. Nos invita a pensar cómo poder incidir en nuestra práctica para integrar a todos nuestros alumnos por igual. Veamos entonces qué espera, además, muy específicamente, la nueva escuela mexicana implementada en nuestro país. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de políticas educativas o de políticas en la educación. Cuando nosotros nos referimos a estos términos, habrá una diferencia importante entre aquello que está regulado de manera atemporal, que serían nuestras políticas de Estado, como es la educación laica, gratuita, obligatoria y de calidad, y por otro lado tendríamos cómo los gobiernos y cada una de las autoridades educativas o de gobierno municipal o estatal entienden y quieren la educación. Entonces, nuestras políticas, como lo hemos visto hasta ahora, toman como base el marco internacional y van bajando hasta llegar a lo que se espera como parte de nuestra intervención como profesores. Y lo fundamental aquí es hacer este análisis para poder corresponder con lo que se espera de nosotros en nuestra labor. Iniciemos entonces hablando en esta sesión de cuáles son los enfoques teóricos que la nueva escuela mexicana adoptó para abordar su propio modelo de atención a la diversidad y garantizar la equidad en la educación. Primero vamos a tener el enfoque de la teoría crítica. Por supuesto que aquí empezamos a observar cómo el enfoque transmisivo quedó atrás hace mucho y la carga conceptual en contenidos se disminuyó y se amplía mucho más la identificación de condiciones sociales, económicas, políticas y culturales. Hemos realizado entonces, como parte de la nueva escuela mexicana, el trabajo por comunidades y por proyectos, y estos proyectos idóneamente están enmarcados en el contexto de nuestros alumnos y le permiten identificar cuáles son los actos, hábitos, costumbres y tradiciones de la comunidad en la que él se encuentra inserto, y eso es el campo social. Casi siempre estos proyectos van a tener un análisis del impacto económico que tiene la actividad que estamos estudiando, cómo se moviliza, cuántas personas trabajan en ello, cómo se desplazan. Tiene también un vínculo político y este vínculo político no es otra cosa sino la participación democrática. Por eso nosotros tenemos comunidades de aprendizaje en donde todos los alumnos tienen la posibilidad de participar y tomar decisiones. Fíjense qué interesante cuando nosotros empezamos a entender por qué se trabaja por proyectos, aquí observamos entonces que se busca un rescate cultural. Y ese rescate cultural tiene un fundamento muy interesante en esta teoría crítica. Y parte entonces de que nosotros solo vamos a poder hacer este análisis si logramos que nuestros alumnos analicen estas cuatro condiciones en todos los ejercicios importantes que hagan.
¿Para qué tendríamos nosotros que utilizar la teoría crítica en educación? Por supuesto que tiene un interés en el que podamos garantizar que se evita la opresión, la dominación y la alienación en la sociedad moderna. ¿Cómo vamos a evitar la opresión? Primero vamos a ver que se está buscando garantizar la accesibilidad universal en todos los niveles. Después la parte de la dominación, no hay distingos en estos apoyos. Cuando hablamos de alienación, nos referimos a darle un sentido tergiversado al que originalmente tiene una decisión. Por eso la sociedad moderna a veces tiene como patrones o perspectivas que llamamos hegemónicas y que no corresponden con una realidad, pero que nos marcan un poco estas decisiones y por eso es lo que se está buscando evitar. Un ejemplo de esta alienación es que todos los adolescentes son rebeldes, irrespetuosos y desinteresados. ¿Por qué sería una alienación? Porque puede haber casos típicos o críticos que sí lo sean, pero el grueso de los adolescentes no lo es y sin embargo casi siempre pensamos que la adolescencia es una etapa conflictiva. Ese sería un ejemplo. Todo lo que entonces está buscando la teoría crítica es cuestionarnos, preguntarnos para qué tomamos una decisión y hacernos estas preguntas en el marco de la colaboración. Esta sería la primera teoría que busca enfatizar la nueva escuela mexicana y por eso trabajamos en comunidades y por proyectos. Otro punto fundamental que también nos va a sonar muy conocido es la socioformación del doctor Tobón. Por supuesto que hemos visto una participación muy importante de este académico en la configuración de muchas estrategias que tiene nuestro país en torno a la educación. La socioformación, entonces, tiene algo que nosotros vamos a ver derivado de las tendencias y corrientes pedagógicas. Nosotros tendríamos prácticamente tres grandes tendencias. La primera es la naturalista, perdón, que es donde la educación concurre en un espacio determinado y tiene fines asociados con el individuo y la producción. No quiere decir con esto que esté dada hacia el mercantilismo, pero sí a que las personas después de la educación puedan formar parte activa de la sociedad en la que están inmersos. La segunda sería la social, en donde dice que la escuela es y sirve para la sociedad y todo lo que ocurre en la escuela debiera estar vinculado con lo que la sociedad necesita. Y observamos entonces aquí un poco que de lo que se trata es que lo que enseña la escuela sirva para la vida, pero en un sentido estricto. Sirve para la vida en esa sociedad y no necesariamente en todas. El tercero es el trascendental. Hay muy pocos autores que hablan sobre este enfoque porque tiene visión como un poco más utópica de sacar de cada quien lo más que se puede. Sin embargo, cuando recuperamos la parte socioformativa, vemos dentro de esto que hay corrientes y tendencias que nos empiezan a mirar un poco hacia la importancia de la educación en el marco de un grupo social. Sergio Tobón nos propone, uno, formar personas que contribuyan al desarrollo humano y social. Y observen entonces cómo no se trata solamente de garantizar la productividad, sino de favorecer que haya un desarrollo social. Acuérdense que hay un binomio indisoluble que es seguridad y desarrollo, y entonces, entre más desarrollo haya en una nación, habrá más seguridad también. Y por supuesto que el desarrollo nos va a conducir a mejores posibilidades o alternativas en nuestra vida. El segundo punto de la socioformación son las competencias integrales. Y aquí lo que nos van a ofrecer es qué es lo que estamos enseñando y cómo esto que estamos enseñando puede aplicarse en varios contextos y no solo en uno. Por eso nuestras materias siguen teniendo un enfoque transversal, están ligadas una con otra y no buscan solamente que se adquieran contenidos, sino que estos puedan utilizarse para la vida. Y el tercer punto y muy importante es variabilidad entre estudiantes. Esto quiere decir que el enfoque socioformativo considera que no puede haber estándares universales. No quiere decir que no vaya a haber patrones de calificación.
pero lo que sí hay es el reconocimiento de la variabilidad, que es el punto básico de la atención a la diversidad. Hay un tercer elemento teórico, y esta es la educación popular. Seguramente hemos escuchado hablar de Paulo Freire. Y este autor habla de la liberación del oprimido y maneja tres puntos importantes. Primero, tomar conciencia. Esto es algo fundamental dentro de la nueva escuela mexicana porque busca que el alumno reflexione sobre qué es lo que está pasando en su entorno social, cómo viven y cómo trabajan. El segundo punto es el diálogo. Y aquí recuperamos cómo trabajamos por proyectos porque todos pueden y deben participar. Y el tercer punto es la praxis, que sería como la práctica. Y quisiera en este punto recuperar una experiencia que me tocó en la escuela de mi hija, donde le pidieron como tarea que fuera a comprar pan a su comunidad y describiera todo lo que observaba. Y entonces nosotros fuimos alrededor de las 7 de la noche y ella empezó a describir desde que salimos de casa y notó que a esas horas mucha gente regresaba. Y cuando regresaban de sus trabajos o se bajaban del transporte público, pasaban primero a la panadería y luego se iban. Observó que cada uno de los panes tiene diferentes precios y que también diferentes conformaciones. Vio que las personas entraban a comprar pan para toda una familia y no para ellos solos, a diferencia de lo que ocurría a veces en una tiendita. Notó también que en la panadería se producía el mismo pan y que tenían procesos diferentes porque había una variedad muy grande de panes. Y cuando se preguntó sobre el nombre de la panadería, se dio cuenta que no lo tenía, así es que tuvo que preguntarle a quien estaba vendiendo cómo se llamaba ese lugar. ¿Qué fue lo que recuperamos de esta primera experiencia en un proceso de reflexión? Que las personas trabajan lejos de su comunidad, que hay diferentes modos de producción y que hay muchos empleos también, algunos que pueden desarrollarse en su comunidad y otros que van a ser fuera de ella, que casi todas las personas en una familia tienen diferentes responsabilidades y que cada cosa que nosotros hacemos tiene un proceso distintivo. Por supuesto que no sería igual si nosotros llevamos el pan a la mesa y el alumno simplemente lo come, porque entonces no va a notar todas las implicaciones que tiene este proceso. Y en su segunda etapa tuvo que ir a entrevistar al panadero. ¿Cuál es el pan que más vende? Porque es panadero. ¿Cuánto tiempo tiene haciendo esto y qué experiencia importante le puede contar? Resulta relevante cómo ellos construyen sus propias preguntas a partir de lo que han visto y empiezan a detectar vacíos o áreas de oportunidad en un campo de conocimiento. Si se dan cuenta, entonces, pareciera que hay proyectos que pueden ser muy sencillos, pero los procesos de reflexión que ocurren con nuestros alumnos son amplios e interesantes. Y por eso la nueva escuela mexicana busca entender la diversidad en la praxis y que esto a su vez nos lleve a un diálogo en el salón que lleve a una concienciación diferente. Este es solamente un ejemplo de una parte pequeñita de un proyecto, pero me quedó grabado porque tuvimos la oportunidad de conversar en el camino de ida y de vuelta sobre nuestras percepciones ante el hecho de comprar pan desde una perspectiva analítica. No quiere decir que sea la única ni la mejor, pero por supuesto que ustedes tendrán muchos más ejemplos. Una vez que hemos visto estos tres componentes teóricos que nos permiten explicar la nueva escuela mexicana, ahora vamos a ver que la inclusión educativa en nuestro país en la actualidad, a partir de este modelo pedagógico y educativo, tiene tres aristas fundamentales. La primera es que busca garantizar el derecho humano de la educación universal. ¿Se acuerdan que habíamos platicado ya de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo estos nos permiten entender que todos los seres humanos deben tener acceso a la educación? Pues aquí tenemos un punto importante, el acceso a la educación universal. El segundo punto es, ya que hay un acceso a la educación universal, este debe darse en igualdad de condiciones. Y esto no quiere decir que vamos a perpetuar las diferencias, sino que vamos a buscar formas en las cuales, a través de la educación, todos puedan acceder a las mismas posibilidades de ingreso, continuidad y egreso. Y el tercer punto será en beneficio de toda la comunidad educativa. ¿Qué quiere decir esto?
La educación universal y la igualdad de condiciones necesariamente tiene que caer en un beneficio común, donde todos nos veamos beneficiados con esto que está ocurriendo al interior de cada plantel, y no solamente el plantel, sino toda la sociedad. Y para entender un poco más esto de la inclusión educativa, vayamos viendo entonces que hay términos diferentes. ¿Se acuerdan también que habíamos dicho que la integración educativa a nivel global se entiende como un campo más amplio que la inclusión? Sin embargo, desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana, la integración educativa está solamente orientada a los que la necesiten, y la inclusión es para todos, diferentes o no. Esta orientación a la que los necesiten puede deberse a que tienen discapacidades, deficiencias, necesidades especiales o que demandan de modelos distintivos. Y la integración educativa busca garantizar recursos y servicios adicionales a los que da ya la escuela regular. Y esto lo va a hacer a través de adaptaciones y medidas compensatorias. Observemos entonces que para nuestro país, la integración educativa y la inclusión educativa son dos conceptos que se encuentran vinculados y presentes en un solo momento, porque tienen una diferencia de perspectiva muy marcada. La inclusión educativa parte del respeto a la diversidad y de garantizar que todos podamos estudiar, seamos o no muy diferentes. Y la integración educativa busca eliminar la segregación y la exclusión a partir de la detección de quienes necesitan actividades distintivas y quienes no. Otro concepto relevante será la educación especial. Quienes demanden de diferencias muy amplias para poder tener una educación que sea, como lo acabamos de decir, integral, va a ser objeto de recibir educación especial. ¿Esto qué implica? Primero, diferentes servicios. Nosotros sabemos que hay un esquema como paralelo para la educación especial, que puede ser una escuela que especialmente se dedique a atender alumnos cuyos atributos no les permiten estar en una escuela regular, que serían, por ejemplo, los centros de atención múltiple. Y otro ejemplo sería aquellos que con apoyo pueden estar en educación regular, como la USAER o el UDI, y en muchas escuelas ninguno. A veces solo tienen un especialista y a veces no lo tienen, o tienen un psicólogo y ya. Dependiendo del número de población del lugar en donde nos encontremos, será la cantidad de servicios que podemos echar mano. Después tenemos los recursos. ¿Qué es lo que se necesita para que esta educación distintiva pueda materializarse? Es decir, ¿qué se puede dar a los maestros? La sesión pasada hablábamos un poco de el braille, por ejemplo, la lengua de señas, la infraestructura que tenga accesibilidad para las personas que tengan alguna discapacidad motriz, entre otros. Tenemos otro punto que serían los programas educativos, y aquí vamos a ver que la educación especial en nuestro país tiene programas diferentes de acuerdo al tipo de educación que se esté dando, pero que incluso estos mismos programas, cuando estamos trabajando educación especial o educación integral o inclusiva, a través de la integración o la inclusión, puede llevar a cabo programas diferentes en diferentes grados también. ¿Y a quién va dirigida la educación especial? Para estudiantes con discapacidad o que presenten dificultades para el aprendizaje. ¿Qué será relevante entonces? Que nuestro marco legal empiece a observar estas diferencias tan notorias y pueda tomar decisiones. Es decir, lo que nosotros habríamos de ver es cómo es que la educación o la legislación entiende que estos conceptos, estos tres que llevamos hasta ahorita, son diferentes, que pueden seguir coexistiendo y que no tienen que unificarse, pero sí tendrían que llevar un lenguaje específico dentro de sí cada uno, porque cuando los empezamos a combinar, entonces no estamos garantizando que se lleven a cabo de manera eficiente. Otro punto que también recupera la nueva escuela mexicana es la educación intercultural. Es decir, reconoce que más allá de la diversidad, que implica que tenemos características diferentes, puede haber interculturalidad.
que es una diferencia notoria en función de una serie de conjuntos, creencias, hábitos, un gran número de recursos que hacen distintiva a una pequeña parte de la sociedad perfectamente bien delimitada y que esta diferencia puede traducirse incluso en un lenguaje diferente. Y para la educación intercultural lo que busca es respetar la cultura. Fíjense que hubo momentos en los cuales esta educación intercultural no existía y el alumno que tenía una lengua materna diferente a la nuestra tenía que adaptarse y la escuela buscaba que dejara de utilizar su lengua materna y tuviera la lengua hegemónica o dominante en esa comunidad. Y hoy pues ya nos dimos cuenta de que esto no es idóneo. Por eso habla de 3 puntos. Número 1 es el diálogo. Número 2 es el respeto a esa diversidad intercultural y el número 3 es el respeto mutuo, es decir, cómo podemos coexistir sin lacerar o sin tratar de eliminar algunos de los componentes de las otras culturas o de estas diferencias culturales. Como pueden ver, entonces nuestra tarea es titánica, es enorme. Primero, distinguir estos tipos de educación. Recuperemos un poco. Inclusión, educación inclusiva, integración educativa, educación especial y educación intercultural. Estos 4 puntos ya nos empiezan a decir que la educación es diversa y que esta diversidad se debe reflejar en todos los ámbitos de nuestra escuela. Y entonces, la nueva escuela mexicana, hablando ya de la inclusión, parte de 4 puntos fundamentales. El primero es que la educación es un derecho humano fundamental, igual que la vida, y que nuestro país va a ser el que oriente todas las decisiones en materia educativa. El segundo punto en torno a la inclusión es que es un proceso continuo y dinámico. Es decir, no basta con que al principio del ciclo escolar aceptemos a todos los alumnos que quieran entrar. Desde el primer día del ciclo escolar hasta después del último, tendríamos que estar llevando a cabo actividades para garantizar la inclusión. Y además es dinámico, porque no hay manera de establecer patrones que nos digan qué tengo que hacer para lograrla, porque esto va a depender del diagnóstico oportuno que nosotros hagamos. El tercer punto es que en la nueva escuela mexicana hay un compromiso colectivo y compartido, es decir, no es solo responsabilidad del docente frente a grupo, ni es una decisión exclusiva de la autoridad académica. Toda la comunidad debe conocer y reconocer las diferencias entre estos términos para poder garantizarla. Por eso dice compromiso colectivo, es decir, docentes, directivos, autoridades, personal de apoyo, alumnos, padres de familia y el resto de la comunidad. Esto nos lleva al 4 punto. La inclusión en la educación primero es un desafío ético. ¿Qué es el deber ser en materia de educación en la diversidad y la equidad? El segundo es un compromiso político y entendamos la política como el estudio de los gobiernos, cómo nuestro propio país puede o no favorecer esta inclusión educativa. Y el último es un desafío pedagógico y quizás ese es el que nos va a mostrar mayor resistencia porque nos obliga a cambiar nuestra forma de intervenir en el aula. Claro que cuando nosotros encontramos ya una receta que nos sirve, no quisiéramos soltarla, pero lo que nos han enseñado estas 3 sesiones previas es el compromiso pedagógico es diversificar la forma en la que nosotros participamos en el aula. ¿Cuál es entonces la visión de la inclusión? La primera es una visión crítica. ¿Por qué incluir? ¿Para qué incluir? ¿A quiénes incluir? Luego es una visión holística. El impacto que tiene la discriminación, la segregación y la exclusión no solamente se vive en las escuelas, se difumina y toca también la sociedad, porque lo que nosotros hacemos, no hacemos o dejamos de hacer para las otras personas necesariamente impacta en el contexto en el que se encuentra. Acuérdense lo que nos dice la socioformación. Es transformadora también. ¿Y por qué va a ser transformadora? Porque busca que todo lo que nosotros hacemos con nuestros alumnos nos lleve a mejorar.
a proponer y a cambiar. La nueva escuela mexicana será también participativa. Lo acabamos de decir. No es solamente el docente con el alumno y la familia del alumno. Son todos los que estamos en la escuela los que debemos saber qué queremos hacer y por qué hacerlo. Y el último punto que nos ofrece esta visión de la inclusión es la colaboración, y este es el que nosotros tenemos un poco más abandonado y en el que tendríamos que centrarnos más. ¿Cómo puedo hacer para que toda mi comunidad participe y comprenda la importancia de la diversidad en materia educativa? Pues bien, vamos a empezar a ver cuáles son nuestras tareas. Todos estos son tipos de inclusión y todos ellos coexisten al mismo tiempo. Y aunque aquí los estamos observando divididos entre sí, no quiere decir que solo uno de estos pueda estar dentro de un alumno. Puede haber más de uno o ninguno. Y tampoco se van a manejar de manera aislada, todos ellos van a estar interactuando. La primera es la socioeconómica, que no haya motivos de exclusión porque tenemos ingresos diferentes o porque nuestras comunidades son distintas. Las zonas urbanas y las zonas rurales, todas deben tener la misma posibilidad de acceder a la escuela. Y no importa cuál es su condición económica, todos deben poder estudiar. Aquí empezamos a ver un poco el sentido que tienen las becas universales. Segundo tipo de inclusión cultural y lingüística. No importa qué tan diferentes somos en los actos, hábitos, costumbres, tradiciones y creencias. Tampoco importa si no hablamos la misma lengua. La inclusión nos dice que estos dos elementos se van a respetar en mi participación dentro del aula. Otro tipo de inclusiones con discapacidades, y aquí es donde va a entrar la integración, hasta donde se puede. Otro tipo de inclusión es la de género. La forma en la que un alumno se perciba no debe ser condicionante de la posibilidad de acceder a la educación. Pareciera que no es necesario, pero tendríamos que hablar de los pueblos originarios también. La inclusión implica que ellos deben tener accesibilidad a la educación, pero sin que ésta tenga un impacto cultural negativo y que favorezca, si ellos así lo quieren, su continuidad. La inclusión de grupos migrantes. Estoy segura que habrá zonas de nuestro país donde esto sea una realidad cada vez más grande. Los migrantes regulares o irregulares, por supuesto que en su paso por México, si va a durar mucho tiempo, pueden considerar la posibilidad de estudiar. Cómo la escuela garantiza que los grupos migrantes puedan, si así lo deciden, ingresar a un plantel educativo. Otro tipo de inclusión sería la diversidad sexual. Como nosotros sabemos, hay una clasificación actual sobre este tema y entonces lo que tendremos que estudiar es cómo evitar que esta diversidad sexual tenga consecuencias de segregación, discriminación o deserción. Y el último punto de inclusión, resulta de los más actuales, no porque la tecnología sea reciente, sino porque no se había considerado de manera tan importante. Y la inclusión tecnológica implica que nosotros debemos ubicar que nuestros alumnos aprenden diferente, tienen diferentes objetos y nosotros tenemos que empezar a integrarlos para que puedan utilizarse de manera favorable. Y aquí me gustaría que habláramos un poco de tres siglas que a veces no manejamos de manera tan diferente, que serían TIC, TAC, TEP. TIC son tecnologías para la información y la comunicación. Son genéricas, todas las tenemos y todas las usamos. Nuestras redes sociales, un periódico virtual, todo lo que nosotros tenemos es tecnología de información y comunicación cuando nos permite transmitir algo. Pero luego tenemos unas segundas que son las que realmente van a la escuela, que son las tecnologías para el aprendizaje y la participación. Y aquí vamos a tener plataformas como Padlet, por ejemplo, como la adaptación de Zoom, de Gmail, de Teams, de todas aquellas plataformas que favorecen los aprendizajes. Incluso a lo mejor utilizar el Google Forms o el hacer cuestionarios a través de mecanismos virtuales como el Kahoot. ¿Qué es lo que busca entonces la inclusión tecnológica? ¿Cuáles son estas diferencias que si nosotros las integramos favorecen el aprendizaje? Las tecnologías para el aprendizaje y la comunicación
son aquellas que están diseñadas específicamente para aprender, no solo para conocer. Por eso decíamos Kahoot. Kahoot lo vamos a utilizar cuando diseñamos preguntas y antes el alumno ya tiene el contenido y la pregunta solo le sirve para que pueda ubicar su nivel de aprehensión de lo que estamos viendo. Observamos entonces que en términos de materia educativa no nos tendríamos que centrar en las TIC, sino en las TACs, porque a veces suplimos el uso del pizarrón con una presentación y entonces podemos ponerles la presentación llena de letras y les decimos que lo copien y lo que nos ahorramos es escribir con nuestro pintarrón o nuestro gis en la pantalla. Esa no sería un ataque porque no favorece el aprendizaje, pero si lo favoreciera, claro que sí lo es y son las que nosotros debemos buscar. Y el último, porque dijimos que eran tres, TIC, TAC, TEP, son las tecnologías para el empoderamiento y la participación. Y quiero decirles que estas ya no están dadas para la escuela, porque lo que buscan es que las personas de alguna manera busquen empoderarse de la información, emanciparse y participar. ¿Y por qué ya no está tan dentro de la escuela? Porque es autónoma. La emancipación no se da como si lo hace el aprendizaje y la enseñanza en entornos que ya sabemos en qué van a terminar. Así es que la inclusión en materia tecnológica no deja de ser un campo ampliamente interesante en esta materia y sobre todo en la nueva escuela mexicana. ¿Cuáles son entonces estos elementos metodológicos que nos van a permitir saber si estamos trabajando la inclusión y comprendiendo la diversidad o no? Tenemos tres momentos aquí, pero realmente son cuatro, solamente que el último pues ya no nos cabe por el espacio de la diapositiva. Primero, diagnóstico participativo. ¿Cuáles son las barreras en el entorno que podrían limitar que estos alumnos que estamos viendo aquí en los tipos de inclusión ingresen, permanezcan y se promuevan en el plantel? El segundo punto es cuáles son los facilitadores, es decir, con qué cuento o qué tengo que me permite esta continuidad en el ámbito de la educación. Una vez que yo haya detectado esto, que en términos a lo mejor mucho más metodológicos le podríamos llamar fortalezas y debilidades, aquellas que están dentro de la escuela, oportunidades y amenazas a las que están en el entorno y que se concentran a través de lo que llamamos MEFI y MEFE, que son matriz de factores internos y matriz de factores externos, que una vez ponderados elegimos los más importantes y hacemos nuestro análisis FODA. Triangulamos fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para generar estrategias, que es el segundo punto. Entonces, nuestro diagnóstico puede ser a través de muchas herramientas, un simple listado o una lista de verificación, una lista de cotejo, la observación sistemática, cuestionarios, entrevistas y la conjugación de estos, como ya lo vimos, en una MEFI o en una MEFE, en una matriz de impacto o en cualquier herramienta o ninguna si es que no lo consideramos oportuno. Esto nos lleva a generar nuestro plan de acción, que tiene tres componentes importantes, las estrategias. Acuérdense que cuando nosotros vamos a, por ejemplo, buscar conseguir un objetivo, planteamos una estrategia. ¿Qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer después? ¿Qué haré al final? Y dentro de estos pasos, ¿cómo lo haré? Y eso nos lleva entonces a ver que nuestros planes de acción toman como base las actividades. Es decir, para que cada paso de mi estrategia se pueda consolidar, tiene que conjuntar varias actividades y todas ellas me llevan al logro de los objetivos. Y para definir si yo puedo materializar, esta actividad, lo que debo de hacer es ubicar cuáles son los recursos con los que yo cuento. Si estos recursos son suficientes, entonces puedo materializar mi actividad. Si la suma de actividades se logra, voy a consolidar mi estrategia. Y para saber si vamos bien, es la ejecución y el seguimiento. Ya que terminé mi plan, por supuesto, colaborativo, empiezo a ponerlo en marcha. Y esa puesta en marcha va a llevar un seguimiento continuo. Este seguimiento tiene una finalidad, la evaluación. ¿Cómo lo logré? ¿Cómo lo hice? ¿Qué resultados obtuve? Y esto hace que sea un proceso cíclico porque este análisis me va a llevar a hacer un nuevo diagnóstico. Empecemos a pensar entonces cómo garantizar la inclusión en mi plantel. Bueno, iniciaremos por elegir el estímulo.
Acuérdense que un estímulo es todo aquello que percibimos a través de los órganos de los sentidos. ¿Qué es lo que quiero hacer? Esto me va a llevar a la iniciativa. ¿Qué voy a hacer? Me va a llevar a buscar la voluntad, el que yo decida emprender acciones para garantizar esa iniciativa. Y ya que yo tenga esa voluntad, me voy a la toma de decisiones. Vamos a ver con cuál de todos los estímulos que estamos percibiendo nos vamos a decantar. Un poco como cuando nos asignaban un presupuesto por escuela y teníamos que presentar un proyecto. Claro que había muchas ideas en puerta de cosas que podíamos hacer, pero teníamos que elegir solo una. Y para eso planeábamos la tarea, es decir, pensábamos qué vamos a hacer y lo empezábamos a ejecutar. El tercer punto era la metacognición, cómo lo estoy haciendo, qué se me está dificultando, qué se me está facilitando, qué estoy aprendiendo de esto que estoy haciendo. Para llegar a la anticipación, todavía o el problema no se presentaba y nosotros necesariamente ya tendríamos que haber estado actuando en él. Para eso es necesaria la flexibilidad. ¿Cómo puedo ir haciendo ajustes? Que en nuestros términos, cuando se tratan de ajustes derivados de las dificultades de aprendizaje o las barreras para la participación, serían ajustes necesarios. Esta flexibilidad me va a llevar a procesar la información. Con qué cuento, qué tengo, qué he visto, qué puedo mejorar. Y esto me lleva finalmente a procesar el contexto social. Todo esto que estamos viendo se puede hacer a nivel de operaciones cognitivas. Si bien estamos hablando de ejecutar, nosotros podemos ir pensando qué va a pasar, anticipando, siendo flexibles, previendo lo que llamamos también escenarios. ¿Cuáles son los escenarios que vamos a tener? Cuando yo hago mi diagnóstico, entonces proyecto. ¿Qué es lo que voy a obtener? El escenario tendencial es lo que pasaría si yo sigo como voy, sin hacer grandes cambios. El escenario catastrófico es si esas cosas que están perjudicando se acrecentan y entonces nos va a ir un poco más mal. Luego tendríamos el escenario utópico, que es si todas las cosas que tenemos como oportunidades o fortalezas se ponen en marcha, ¿cómo podríamos mejorar? De estos entonces nosotros tendríamos que elegir cuál es el apuesta, cuál es el escenario apuesta y sobre él dirigir nuestras intenciones. Muchas veces nosotros antes de materializar un plan, anticipamos cómo nos va a ir o qué nos puede ocurrir. Y ya que pensamos profundamente todo esto, ahora sí, vamos a empezar a trabajar. Ya pensamos mucho, ya empezamos con la elección y vamos en el contexto social. ¿Qué tenemos que empezar a escribir? Análisis del contexto. ¿Cómo me encuentro en la actualidad? ¿Cuántos alumnos tengo? ¿Qué características tienen? ¿Cómo es mi escuela? ¿Qué recursos tiene? ¿Qué infraestructura? ¿Cuáles son los recursos humanos? ¿Qué elementos del capital humano pueden fortalecer mi propuesta? ¿Cuáles son las características que tenemos a nivel institucional? Y de allí voy a pensar, a partir de todo esto que sí tengo, ¿qué puedo tener? Por eso dice futuro posible. Segundo punto, ya que lo escribimos este primero, nos vamos al análisis teleológico y filosófico. ¿Qué es lo que vamos a lograr si materializamos este proyecto? ¿Cómo vamos a construir diferente la educación? ¿Y cuáles serían este conjunto de valores y preceptos que nos van a permitir entender lo que queremos hacer? Son dos elementos fundamentales cuando planteamos un proyecto y eso lo deberíamos tener claro. No podemos plantear un proyecto sin ir definiendo qué queremos hacer. Luego el análisis normativo. ¿Cómo y para qué quiere nuestro país que eduquemos? ¿Esa propuesta en materia educativa, la que nosotros tenemos, converge con lo que las leyes marcan? ¿O forma parte de las políticas de gobierno, es decir, el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación? ¿Se vincula con los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Y cómo nosotros podemos promover mejoras a partir de lo que vamos a hacer? Ya que vimos estos tres puntos y ya dijimos, bueno, sí, a nivel estratégico tiene mucho sentido lo que estamos haciendo, nos vamos con el análisis de los ámbitos de desempeño. ¿Dónde se va a observar esto que nosotros queremos?
a nivel estructural, a nivel funcional, a nivel instrumental, será a largo plazo, a mediano, a corto plazo, tendrá que ver con los estilos, con los ritmos de aprendizaje, cuáles son los límites espaciales y temporales que va a abarcar nuestra propuesta, quiénes son los sujetos a los que se dirige, cuál es el límite espacial en el cual se va a materializar y cuál sería nuestro límite temporal. Como nos damos cuenta, aunque son 4 elementos apenas, ya llevamos un gran número de elementos que vamos a integrar para hacer nuestra propuesta. Y de allí viene ahora sí algo mucho más particular. ¿Cuáles son las características de nuestros alumnos? ¿Cómo son? ¿Qué es lo que hacen? El número, las calificaciones, las escuelas que le anteceden, las que van a venir después. ¿Cuáles son las características que ellos van a tener de acuerdo a mi comunidad? ¿Qué esperar de ellos? Este punto quizás es el más complicado porque debe tener un diagnóstico muy integral. Sin embargo, no deja de ser indispensable. Y ahora sí, vamos a ver en qué parte del plan de estudios puedo integrar lo que estoy proponiendo. El texto con el que trabajamos como base esta sesión nos tiene varios ejemplos de cómo garantizan la integración y la diversidad a partir de actividades dadas en momentos específicos como un taller. También puede ser dentro de las mismas materias, en espacios adicionales o en ningún espacio, pero sí de manera transversal. Puede ser que lo metamos veladamente o expresamente dentro de los proyectos que nosotros vamos a llevar a cabo en el año, o a lo mejor lo hacemos aparte como uno de los elementos de nuestras reuniones del Consejo Técnico. Y ya que sabemos en dónde lo vamos a insertar, ahora sí viene la parte más fina quizás. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas que me van a permitir diseñar situaciones didácticas o cualquier tipo de situación? Y me gustaría ahorita recuperar algo que me gusta casi siempre explicarles, y decimos que las situaciones didácticas tienen su origen en palabras que se originaron en el conductismo. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos siempre estímulo-respuesta? Un estímulo es todo lo que es percibido por los órganos de los sentidos y lleva una respuesta, algo que hace la persona que recibe el estímulo. Evolucionamos y nos dimos cuenta que este estímulo siempre está allí, pero para que sea percibido nosotros necesitamos atenderlo. Y la atención es concentrarnos en decodificar toda la información de ese estímulo. Pero en educación, lo que nosotros vimos es que rara vez ocupamos solo un estímulo. Es decir, no solo es ver, no solo es oír, no solo es hablar. A veces es todo al mismo tiempo. Es moverse, es tocar, es sentir, es oler. Cuando nosotros juntamos varios estímulos, tendremos una situación. Por eso una situación didáctica es un conjunto de estímulos deliberadamente elegidos. Y entonces no hay una respuesta, hay un acto, que es un conjunto de respuestas. Entonces, si nosotros ponemos un solo estímulo, que es el visual, y le decimos que copie, observa hacia el pizarrón y empieza a escribir. Ahí hay un estímulo y una respuesta, en términos estrictos, aunque no privativos. Pero cuando nosotros decimos una situación, es decir, estamos pidiendo que apunten mientras estamos explicando otras cosas, agregamos dibujos, otro tipo de acciones, estamos ante una situación y la respuesta será mucho más enriquecedora. Y ya que pensamos en todo esto, lo que sigue son cuáles van a ser los mecanismos y las políticas de evaluación para esas estrategias metodológicas que yo ya decidí. Y de preferencia que estos sean colectivos y también participativos. Es una tarea muy difícil, pero no por eso será imposible. Precisamente por eso, quiero decirles que fue un gusto compartir este espacio académico. Para nosotros, la diversidad y la equidad en materia de educación es un concepto muy amplio que vale la pena analizar a profundidad. Me encantaría saber qué fue lo que más nos llevó a reflexionar esta sesión que hemos trabajado y todas las que le han antecedido. Estoy segura de que todos nosotros nos hemos detenido a pensar un poco si en algún momento hemos hecho acciones que pueden llevar a la discriminación, a la exclusión o a la segregación. Creo que casi todos ubicamos que en algún momento sí lo hicimos, casi sin querer.
Ese es el motivo por el cual tenemos que estar analizando esta materia, porque no habría manera de hacer las cosas sin querer. Toda la educación es algo deliberado. Conocer estos enfoques a nivel global, aterrizarlos en el marco legal y luego cerrar el día de hoy con cómo se transfieren a la nueva escuela mexicana, nos está permitiendo orientar que la labor del docente del siglo XXI debe reinventarse. No importa cuántos años nosotros tengamos ejerciendo la educación, tampoco si nosotros apenas estamos preparándonos para ello. Lo fundamental es todo lo que nosotros hacemos, todo en la educación debe primero identificar la diversidad y luego garantizar la inclusión. Y si vemos que la diversidad es muy marcada, tenemos que apostar a la integración o a la educación especial. Pero todo esto empieza en nosotros. La primera barrera y la más importante que tenemos que vencer es la percepción de que no es bueno que los alumnos diferentes estén en el plantel, o de que si yo no tengo un alumno con diferencias marcadas, entonces todos son iguales y puedo aplicar año con año la misma técnica para ver el mismo tema. Ese es el reto, esa es la barrera a romper, reinventar la docencia, conocer nuestras leyes, leer nuestras políticas, actualizarnos en materia de contenidos, buscar cómo identificar a nuestros alumnos y entender que esto que estoy encontrando en ellos, si yo hago una intervención educativa, comprensiva y contextualizada, va a hacer que ellos cambien y cambien para bien. Es un gran reto la educación. Es una de las profesiones más complejas y más complicadas también, y a veces pareciera que nos piden mucho más de lo que debemos hacer, pero su labor, esa que ustedes hacen todos los días, trasciende a la posteridad. La maestra Margarita en algún momento platicaba sobre cuál es la intención. Ella hizo un estudio muy interesante, Margarita Olvera Cerecedo, en torno a cómo integrar en educación regular. Y después de tantos esfuerzos de estudiar durante mucho tiempo, ella concluyó con que hay que caminar al horizonte. Lo recuperó de un texto, de un libro, donde se preguntan, ¿para qué caminamos al horizonte? Si eso es utópico, pues es porque nos permite avanzar. Y yo quisiera pedirles entonces que ustedes todos los días inicien sus actividades pensando en caminar al horizonte, en avanzar un paso más, en dinamizar su labor docente para que todo el tiempo estemos mirando qué puedo hacer mejor. Claro que ustedes ya son excelentes profesores, lo son porque están estudiando un posgrado y eso quiere decir que se están actualizando, que están interesados en su labor educativa. Pero esta materia nos está diciendo cómo puedo hacerlo todavía mejor. Siempre es un gusto encontrarme con ustedes, aunque sean estas modalidades asíncronas. Ojalá que algún día podamos intercambiar de manera presencial nuestra perspectiva sobre la educación. Espero que esta materia haya sido de su agrado. Un gusto para mí colaborar con el doctor Francisco Javier Herrera y nos vemos en otra materia. Ojalá que así sea. Les reitero, fue un gusto para mí compartir este espacio académico. Soy la doctora Alejandra Bernal Hernández y les deseo exitosas jornadas académicas. Hasta luego.